Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Acá estamos en una nueva edición de Sin Saco Fiscal, después del primer programa de Sin Saco, de Sin Saco Tech and Biz que tuvimos en el día de ayer. Hoy continuamos la brecha como corresponde con Sin Saco Fiscal con el doctor Jorge Haddad Caballero. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te felicito por el programa. Realmente fue algo muy bueno, muy interesante. Es el comienzo, va a ir madurando con el tiempo como corresponde. Señor Guillermo Guer, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, vos Claudio, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia y también me sumo a las felicitaciones de Jorge por tu nuevo programa. Muy amable. Maxi Lagorio, muy buenas tardes, está en la parte técnica. Y no vamos a perder mucho tiempo, porque nos vamos a meter, ya tenemos al invitado esperando, pero hay un tema que es el que está ganando hoy y los noticieros, tenemos que explicarlo, que es la exoneración de Cristina Fernández y 14 personas más, incluyendo el presidente del Banco Central, de la causa dólar futuro. Y vamos a tener una afirmación que a usted le va a enojar por ahí. Pero algunos lo hicimos en sin saco y sin corbata. Cuando esto comenzó lo dijimos. Nunca hubo delito. Vamos a explicar por qué. Doctor. Sí, es una causa de los que se denominan normalmente por la justicia de temas no justiciables. Hable un poquitito más alto, por favor. Es un tema no justiciable, como dice la doctrina, la doctrina de la jurisprudencia, llamémosle, porque hay doctrina de libros y doctrina de sentencias. La doctrina de la jurisprudencia te dice que hay temas que no son justiciables, son exclusivos del Poder Ejecutivo. Y esto, que era dólar futuro, siempre se vio así, aunque la denuncia fue presentada, planteada con bombos y platillos, pero la menos indicada en este caso era la presidenta de la Nación, porque esto de asociación ilícita no tenía nada, era una decisión como máximo del directorio del Banco Central, que es autónomo, autárquico y que tiene formará parte del Poder Ejecutivo, pero las decisiones... A ver, vamos a separar las cosas porque no quiero que la gente se vaya enojando. No es que estamos diciendo que lo que hicieron en dólar futuro estaba bien hecho. No, eso es otra cosa. Esto no estamos juzgando si la medida como política económica era justa o no. Sabemos, nosotros ninguno de los tres en este programa somos tontos, y sabemos que eso fue un gran negociado que hicieron un montón de gente, que mucha gente compró dólar muy barato y a Argentina le costó muy caro. Exacto. Claudio Cerrutini, la opinión del periodista económico Claudio Cerrutini es que el gobierno de Mauricio Macri nace golpeado justamente por esos 70.000 millones de pesos que tuvo que pagar de dólar futuro, que lo pagó porque había mucha gente del gabinete que lo había comprado. Lo lógico era agarrar y pagarlo en cuotas. Violabas un contrato, pero ya había sido violado 3 veces el contrato del dólar futuro. Y vos tenías que tomar una decisión: o le reparto plata para los amigos, o rompo un contrato y ordeno la macroeconomía con otra forma. Decidieron darle plata a los amigos, no romper un contrato y destrozaron la macroeconomía. A partir de ahí, nunca el gobierno de Mauricio Macri pudo ordenar el panorama monetario. Y esto están los números y los cuadros indicando la curva del EVAC y la curva que tuvieron los distintos instrumentos de neutralización monetaria. Pero ahora vamos al delito. ¿Hay un delito o no hay un delito? Y la verdad pregunta es, ¿las acciones de gobierno son judicializables o no? No, no son judicializables, y eso viene de la sentencia en la causa donde fue preso Menem. Stancanelli se llamaba, y otros la causa. Stancanelli era, bueno, tenemos el anfitrión que lo vamos a saludar, Humberto Bertaza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está escuchándonos, vamos a... Sí. Lo saludamos, pero terminemos la introducción del programa, por favor, y después ya vamos directamente con nuestro invitado. Dale. La causa Stancanelli fue una cosa muy similar a esto, porque era la venta de armas a Croacia y a Perú, creo, o a Ecuador. No recuerdo cuál de los dos, pero de todas maneras lo que se estaba discutiendo era si el decreto de necesidad, el decreto
secreto de necesidad y urgencia firmado por todos los ministros autorizando la venta, era un delito de asociación ilícita, como en este caso. Y se llegó a la conclusión, la Corte en su momento, es un fallo excepcional por los fundamentos que tiene. Yo lo doy como, cuando tengo que tocar asociación ilícita, doy ese fallo. Estudien el fallo porque la sentencia de Fayt, los fundamentos que da Boyano, hasta Si bien Molineux fue criticado este fallo por la famosa corte supuestamente automática que nunca existió durante el menemismo, con posterioridad y con cambios de corte se trató de dar de baja ese fallo. Hubo como 4 intentos y ninguna de las sucesivas cortes lo tocó porque era impecable. Es realmente una lección de lo que es asociación ilícita y lo que no es asociación ilícita. Y uno de los temas que genera la asociación ilícita fiscal es ese fallo, porque habla que en la parte económica del gobierno o contra el gobierno, la asociación ilícita no entraría dentro, algunos miembros de la Corte lo decían, no entraría dentro del tipo penal del 210 del Código Penal actual. Entonces esto provocó que se hiciera la reforma en la ley penal tributaria y se colocara la asociación ilícita fiscal en el 15C de la ley penal Si tributaria. las decisiones políticas fueran judicializables, todos los gobiernos, desde el Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810 para acá, todos estarían presos. Sí, ¿Por sí. qué? Porque había una medida del gobierno de Jorge Haddad, no me gusta, lo enjuicio. Exacto. Después que viene Guillermo Ver y no le gusta ni la medida ni de Claudio Charrutini ni del gobierno de Jorge Haddad. Entonces viviríamos de eterno juicio de la clase política contra la clase política. Pero acá hay un problema de rebote. Acá hay un problema de rebote. ¿Por qué? Porque el ROFEX, ex-ROFEX, modificó los contratos 3 veces. Ahí está el punto, que es otro juicio, no tiene nada que ver el Banco Central. Y alteró los contratos 3 veces, haciéndole un pedido a la Comisión de Valores para que le permita modificar estos contratos, porque decía que eran, y se sacaron fotos con toda la plana mayor del Banco Central y una difusión muy importante, pero este fallo le juega muy en contra al ROFEX, ¿no es cierto? Sí. Porque al no haber delito acá, ellos consideraron que había delito y que había un perjuicio. Y lo que dice la sentencia, por lo que leí, es que no hay perjuicio. Lo que pasa es que podrían haber ganado más. Perjuicio. Podrían haber ganado más. Claro. En el agente del ROFE dice, yo que compré, podría haber ganado más. Los cambios del ROFE me quitaron ganancias. Pero la mayoría, como embolsó la plata, se la pagaron, desistieron de las causas judiciales en contra del ROFE. Por ahí debe quedar alguna dando vuelta, que yo seguramente se calmará. ¿Cómo? Yo tengo una. Nosotros tenemos una. Ah, bueno. Nosotros pero la mayoría, cuando cobró su dinero, decidió desistir. ¿Cómo todavía hay gente con juicios en contra del cambio del indicador del IPC? Claro. Que hubo un fallo hace muy poco tiempo, muy poquito, de la jueza Fresca en Nueva York. Claro, que eso... Bueno, entonces, doctor, ¿cuáles son? ¿Qué declaró la justicia de Cristina Fernández y los otros 14? Sobreseimiento definitivo para todos y inexistencia de delito de acuerdo al informe contable que se hizo en su momento y que está ahí. Eso no implica que haya sido daño para el país. No. Hubo daño para la economía del país, pero no es un delito. No es delito, no es delito. Exactamente. No es delito. Y el fallo fue unánime. Unánime, exactamente, los 3. Casación. Ahora sí. O sea, si ya estamos en el tope. ¿Cómo? Ya estamos en el tope. Casación. Queda recurso extraordinario ante la Corte, que normalmente casación lo rechaza, y el arbitrario después irá por recurso de queja, si quiere, pero ya creo que siendo unánime casación, dándolo vuelta por completo, creo que no van a... Difícil que un fallo unánime lo dé vuelta a casación. Exactamente. Y más con la estructura política actual de casación. Más todavía, sí. Jóvenes, los dejo con Humberto Bertaza
¿Cómo A no? quien saludo, Va a ser. le agradezco mucho, le doy gracias por la paciencia. ¿Qué tal? Ya No, por mismo favor, los dejo a Claudio, ustedes dos. ¿Cómo le va, te caballero? saludo también. Un Ya gran mismo los abrazo. estoy dejando a ustedes dos para que hablen con el doctor del tema del día de hoy. ¿Cómo te va, Humberto? ¿Cómo estás? Gracias por... ¿Cómo andás, Jorge? Un placer. Un saludo a todos. Guillermo Gerd, Humberto Bertaza, Mucho gusto. Guillermo, socio ¿cómo del estás? estudio. Humberto, dada yo no digo el tiempo que nos conocemos, sino la experiencia tuya en diversas áreas, ¿cómo ves la situación tributaria hoy del país? Porque cuando hablamos entre nosotros, quien te habla te dice esto no da más, esto está insostenible. ¿Qué opinás vos desde el tercer piso a la azotea, que es donde te pongo para que empecemos a hablar? Bueno, te diría que la veo muy difícil porque, por un lado, estamos ante una carga fiscal que es realmente muy importante, donde las empresas le está costando hacerse cargo de las obligaciones tributarias y el sistema tributario argentino es notoriamente complejo. Se había prometido que para las sesiones ordinarias del año pasado, junto con la Ley de Presupuesto Nacional, se iba a tratar un paquete de reforma integral, un compromiso que tenemos en nuestro país. Realmente ello no ha llegado y lo que hemos tenido hasta ahora son todas modificaciones parciales, coyunturales, que no atacan realmente el fondo de la cuestión. Así que el tema es complejo desde ese doble punto de vista, ¿no? Es decir, por un lado, lo dinámico, lo cambiante, la pesada carga, y por la otra parte, un sistema que tiene fisuras por todos lados y que realmente hoy está fuera de discusión, que se requiere una modificación integral del sistema que ayude fundamentalmente a las empresas a poder invertir, que es lo que en este momento requiere la economía. Vos fuiste presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, hicieron un proyecto ustedes y lo presentaron, hicieron ahora modificaciones también. Exactamente, sí. Por supuesto que eso quedó en aceptado y guardado nada más, porque no tomaron nada de eso. Sí, en realidad te diría que esas ideas se canalizaron a través de un libro que se llamó el Libro Azul, porque Sí. es una de las cosas más interesantes que se escribió en la reforma, porque hacía un recorrido por todos los impuestos y estaba separado en la situación actual, el diagnóstico y las medidas que se proponían para el corto, en el mediano y largo plazo, justamente para poder ser aplicado por el gobierno de turno en función a las necesidades financieras. Ese libro fue presentado ante distintas autoridades de turno que existieron, y te diría, Jorge, que la experiencia ha sido que han tomado aspectos parciales de esas ideas, pero obviamente esas ideas tenían un todo, tenían un sentido integral. Cuando vos tomás aspectos parciales, obviamente perdés ese sentido del todo, ¿no? Lo Desde ese punto de desnaturalizás, vista, claro. ha sido negativo, claro. Es una lástima porque se van sucediendo a través de los años las mismas cosas, se hacen aportes que desgraciadamente no se tienen en cuenta. Por ejemplo, hay un proyecto en danza sobre personas tercera categoría, llamémosle así, de ganancias, personas jurídicas, con una tasa progresiva y no proporcional como siempre tuve. ¿Vos tenés antecedentes de eso acá, en nuestro país? Sí, yo te diría, Jorge, que se trata de una modificación realmente inédita, por lo menos para nuestro sistema impositivo, porque el impuesto corporativo
de que fue creado en su momento a través del impuesto a los réditos, siempre fue proporcional. Pero tenemos que admitir que hoy hay toda una discusión internacional acerca de cuál es el mejor tema para gravar a los entes corporativos. Y hoy hay ya varios países que han tomado ese criterio, o sea, el criterio de dejar de lado una alícuota proporcional y aplicar el criterio de tramos de imposición, donde vos tenés una determinada clasificación en función de lo que definan cada norma. En algunos países es en función de ventas, otros en función de ganancias imponibles, y en base a eso existe, diríamos, algo así como está en nuestro proyecto, que es la determinación del impuesto en función a una parte fija y a una parte variable. Es decir, la Argentina, desde este punto de vista, entra en esta discusión que es el derecho comparado. Yo creo que el problema no lo veo malo esa posición, sino quizás el aspecto cuestionable, Jorge, estaría en la ubicación de las empresas, más allá que este proyecto ya tuvo una modificación. Ahora se ha presentado al Congreso un segundo proyecto donde se han aumentado considerablemente el monto de ganancias, y según se dice por parte del Poder Ejecutivo, cosa que nosotros no, la verdad que este tema no lo podemos chequear porque no contamos con la información, bueno, del total de las empresas, solamente el 10% estaría pagando más que en la actualidad, con lo cual el 90% pagaría igual o menos. Esto es lo que aparece en el proyecto. Pero, te insisto, creo que esto requiere una larga discusión, porque la discusión existe en el mundo en este momento en el derecho comparado, y en nuestro caso me parece que más aún es para llegar a definir esas categorías, si esas categorías están en verdadera relación con lo que es la situación económica argentina. Claro, claro. Sería algo razonable, siempre y cuando sean razonables los montos. Guillermo. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, bueno, un placer hablar con vos, Humberto. No tuvimos el gusto de conocernos personalmente, pero bueno, a través, digamos, de la virtualidad, de la distancia, un placer y un honor poder charlar con vos. Estuve ahí escuchando un poquito ahí todo lo que le estuviste mencionando, que comparto en gran medida todo lo que vos decís. Ahora bien, volviendo al derecho comparado, donde digamos todas las naciones, ¿no? Principalmente, bueno, las naciones por ahí, las que están dentro del grupo de OCDE y demás, se están planteando, digamos, una reforma tributaria donde hacen hincapié en la progresividad impositiva, teniendo en cuenta, digamos, el déficit fiscal y demás que está generando la pandemia del COVID, donde Argentina se quiere encolumnar un poco, digamos, en esta reforma tributaria que profundice en la progresividad. Ahora bien, vos, Humberto, teniendo en cuenta tu experiencia, digamos, ¿cuál es la situación actual que no podría decir sistema, diría más bien régimen tributario? ¿Vos cómo verías la posibilidad de profundizar inclusive más todavía la progresividad en nuestro país, ¿no? La progresividad impositiva. Bueno, este es un aspecto que desde el punto de vista teórico yo lo comparto porque forma parte de uno de los valores fundamentales de lo que es un impuesto a la renta en el mundo. Por supuesto que cuando uno hace comparaciones, tiene que comparar cosas que sean comparables. Y yo creo que acá viene el problema. Cuando estamos hablando de ese tipo de situación, aparece en la República Argentina un solo dato que te diría que hace que lo nuestro deje de ser comparable con ningún país. ¿Y sabes cuál es ese dato, Guillermo? Es la inflación. Ese dato es la inflación, porque en el impuesto a las ganancias, de acuerdo a lo que está establecido actualmente en la norma legal, vos estás gravando las utilidades irreales, utilidades espurias, utilidades no reales. Entonces, cuando vos gravás utilidades no reales y lo comparás con otro país que te graba las utilidades reales, esa comparación no tiene nada que ver.
Entonces yo creo que desde acá empieza el problema. Cada vez que nosotros comparamos, y últimamente estamos muy proclives a comparar cosas, ¿no? Pasó con el impuesto a la riqueza, pasó con el impuesto al patrimonio, nos pasamos comparando con el mundo. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que en definitiva comparamos cosas distintas, porque para nosotros la forma de imposición al patrimonio, por ejemplo, no es un impuesto al patrimonio, es un impuesto a los activos. Contra la mayoría de los países que no tienen nada, o pocos, muy pocos, en América, que tienen una forma de imposición al patrimonio neto. Entonces, cuando empezamos a comparar este tipo de cosas, por eso te digo, yo creo que hay que ser muy prudentes. Cuando comparamos las ganancias no imponibles, cuando comparamos las deducciones de las personas o los salarios que deberían pagar y lo comparamos contra Australia o contra el Reino Unido, estamos haciendo una comparación que no tiene nada que ver, porque la situación es totalmente distinta, porque el contribuyente del Reino Unido se encuentra en una situación donde muchos de los gastos que el contribuyente argentino tiene que pagar en cosas fundamentales como es la salud, no la paga, porque está justamente cubierto por ese tipo de tributos. Entonces, yo digo, ojo cuando hacemos las comparaciones, ¿no? Las comparaciones tienen que ser siempre congruentes. Pero insisto, Guillermo, creo que acá el punto central es la inflación. Hasta tanto nosotros no podamos sincerar, porque esto es una verdadera vergüenza, ¿no? Que el contribuyente, para poder aplicar su derecho, tenga que ir a la justicia y litigar durante 8 años o 10 años para tener el fallo de la Corte que todos conocemos. Ahora, esto realmente no debería pasar y deberíamos tener un sistema que esto lo permite en forma liminar. Exacto, y tenemos también una reforma tributaria que te permite la actualización de los montos en forma automática y desgraciadamente nunca se aplicó. Quedó en la reforma de Macri del 17 y no se hizo. Se fue prorrogando, que estaba en la 1183. Claro, o al revés, Jorge, vos fijate, en la modificación del impuesto a las ganancias, la que recientemente aprueba el Congreso para las deducciones de impuesto a las ganancias de personas humanas de la 4ª categoría, hay un mecanismo de actualización de las deducciones. Sí. Ahora, ese mecanismo que fue largamente discutido en el Congreso es sobre la base del RIPTE y no como se pedía del consumidor. Y el RIPTE, por ejemplo, si vos considerás el último año, estuvo 10 puntos abajo del precio al consumidor. Con lo cual, aun cuando vos tengas formalmente un mecanismo de actualización, si lo tenés y si lo aplicás, que en muchos casos tampoco pasa esto, también estás lejos de lo que es la realidad. Estos me parece que son aspectos que habría que debatirlo. Bueno, esto se debatió en el Congreso, pero en definitiva no tuvo éxito esta propuesta. Te cambio el tema porque me lo dejaste picando. Impuesto a la riqueza. ¿Qué opinás? Bueno, un tema muy difícil, un tema muy conflictivo, un tema que ha dado origen a todo tipo de posiciones. Yo la verdad que interpreto que ante toda discusión, se encuentra la Constitución Nacional. Y si un contribuyente, aun cuando le intenten aplicar el impuesto al aporte o como queramos llamarle, aun cuando digamos que tiene carácter solidario, aun cuando digamos que tiene como fin el bien común, dicho sea de paso, el impuesto a la riqueza no es totalmente así, porque tiene ciertos destinos que no hacen a eso. Esto aparte, ¿no? Pero bueno, aun cuando pase todo esto, yo creo, Jorge, que no podemos tener el impuesto, el aporte, o como queramos llamarlo, en la medida que esté violando principios constitucionales básicos. Y de este punto de vista, Jorge, te diría que todo el mundo, empezando por los magistrados, empezando por los funcionarios, empezando por los políticos, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que los ciudadanos tienen el derecho a llevar a la justicia aquello que considera cuestionable, más allá que digamos que es un aporte solidario y demás. Así que de este punto de vista,
los casos que se han llevado a la justicia, veremos qué es lo que resuelve la justicia. Pero es indudable que en principio está en todo su derecho el contribuyente para poder acceder a la justicia y reclamar aquello que considera que hace al derecho y las garantías básicas establecidos por la Constitución. Sí, vos sabés que la otra vez me invitaron a dar una charla sobre este tema y yo lo que me remonté fue a los hechos. Por supuesto, comparto y lo dije de otra forma lo que vos acabás de decir. El límite es la Constitución Nacional. Ahora, toda la jurisprudencia que tenemos hasta ahora fueron de la Corte, ¿no? Fueron por hechos económicos. Catástrofe, la crisis del 30, las crisis sucesivas que hemos tenido nosotros como país. Pero un hecho similar nos tenemos que remontar a Avellaneda, con la fiebre amarilla y con la peste que hubo en esa época. Y en esa época no hubo este tipo de necesidades de impuestos especiales, al menos no los encontré yo como para expresarlo. Son situaciones diferentes a todas estas. Eso no quiere decir que no se aplique la Constitución, como vos decís, y que el límite es la Constitución, y que estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero cuando empezamos a analizar nosotros la jurisprudencia, los hechos sobre los cuales nos basamos son diferentes, porque las situaciones son distintas. Esta es una cuestión inédita. Y eso lo están marcando en provincia de Buenos Aires algunas sentencias que hacen, por ejemplo, como la tasa que aplicó la Municipalidad de Castelli para comprar equipos de respiración artificial en el hospital de la ciudad, que aplicó una tasa especial para los campos, la gente que tenía más de 50 hectáreas o 100 hectáreas, no recuerdo cuánto era. Y la Cámara lo confirmó por la emergencia y por el destino. Vos lo dijiste muy bien. En el destino, la afectación específica que se da, en el caso del impuesto a la riqueza, no siempre es para esto, es para otro tipo de cosas. A mí no me interesa YPF en este momento. Me interesa que haya respiradores artificiales, que sería el sentido de la norma. Pero es un tema para discutirlo y bueno, creo que va a ser bastante discutido, ¿no? Por supuesto, me parece que esa va a ser una de las discusiones básicas en la justicia. Ahora, de mi punto de vista, aún con el objetivo de lo solidario, aún con el objetivo de la situación catastrófica que tuvimos, eso no te habilita a generar un impuesto para financiar ese tipo de gastos o no te habilita a hacer nada que viole los derechos y garantías constitucionales. Exacto. Me parece que este es el punto infranqueable que todos tenemos que tener de acuerdo. Y en el fondo, Jorge, todo esto termina en hechos económicos, porque esto termina, en definitiva, en si este impuesto es confiscatorio o no, si este impuesto afecta al principio de legalidad o no, si este impuesto afecta derechos adquiridos por ciertas situaciones de retroactividad. O sea, todos estos terminan siendo derechos económicos, efectos económicos, y bueno, y ese es el tema que me parece que va a estar justamente en la decisión jurisprudencial. Sí, ese es el tema que se viene. Y el otro que afecta directamente a todos los que vos dirigiste durante tu periodo, pero que trabajaste muchísimos años, que es la resolución 4838. Realmente lo de la planificación fiscal y las intimaciones que están haciendo en este momento la AFIP, yo creo que es una violación flagrante del ejercicio profesional y de la propia defensa del contribuyente, porque no tiene norma que lo sustente. No sé qué opinás vos. Claro, bueno, claro, ahí entramos en una cuestión distinta porque estamos ante dos escenarios distintos, el escenario del contribuyente
y el escenario de los profesionales. Y vos fíjate acá cómo vuelve con el tema que hablábamos antes, que compartíamos con Guillermo, porque vuelve acá el derecho comparado, ¿no? Es decir, Sí. vuelve lo que están establecidos en OCDE, más en todas las entidades internacionales, hacia dónde apuntan, con situaciones que, insisto, son distintos a la de Argentina. Y cuando se crea este régimen de información de planificaciones fiscales, en realidad, este régimen que adolece de muchísimos problemas, pero donde yo creo que no lleva bien el puerto al cual va dirigido, porque en el mundo, cuando vos tenés este sistema de planificaciones, las planificaciones están vinculadas a lo que son las planificaciones ardidosas o agresivas. Ese es el punto. Y nosotros creamos un régimen donde el contribuyente tiene que denunciar todo tipo de planificaciones. Entonces vos fíjate la sustancia del tema. El contribuyente tiene que informar una planificación. ¿Esa planificación es legal o es agresiva? Esto alguien lo va a decidir. Claro. Cuando el contribuyente presenta esa información, es la firma la que va a tener que analizarla y va a tener que decirte en cada caso, esta es legítima, esta no lo es. Y si no lo es, te voy a cargar una inspección, te voy a hacer los ajustes correspondientes porque la declaración jurada, en definitiva, no se ajusta a la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? En realidad, lo que se busca es que el contribuyente tenga o no, haya hecho o no planificaciones, informe a la AFIP. Vos fíjate este delirio que tenemos, ¿no? Hayas hecho o no planificación, vos lo obligás al contribuyente que informe la planificación. ¿Por qué razón? Porque si el contribuyente no informa la planificación o lo que la AFIP considera como planificación, acá viene el otro tema, hay una gran, diríamos, dudas sobre respecto de lo que es la planificación como consecuencia de la normativa, y entonces en la medida que vos no hagas esa información, te vas a exponer a una serie de sanciones, y esas sanciones son de tal magnitud que además no reconoce ni la existencia de un acto administrativo, ni un sumario, ni la defensa en juicio. Porque acá la sanción es nada menos que te sacan del registro de exportadores para lo que exportan o te violentan la quit, con la cual los estados administrativos te colocan en una posición que prácticamente no te van a dejar facturar y por eso trabajar, ¿no? Y acá, yo recuerdo, hay toda una jurisprudencia que en materia de quit, la jurisprudencia lo ha señalado con toda nitidez y ha dicho, cuando a un contribuyente le cambian a través de cualquiera de estas cosas el estado administrativo, eso es una sanción. Y como esa sanción no tuvo un acto administrativo, no tuvo posibilidad de defensa, no tuvo notificación al contribuyente, esa sanción es nula. Pero esto, ¿qué obligás, Jorge? ¿Obligás a la gente a que vaya a presentar los recursos de amparo? Claro, a judicializar todo. Entonces, en definitiva, fíjate a lo que llegamos. No tenemos definido lo que es la planificación. Tiene el contribuyente que presentarla porque si no le presenta, le aplican las sanciones, para lo cual no hay posibilidad de defensa previa. Y por el otro lado, el caso nuestro, el caso de profesionales, es aún más grave, porque la Dirección General Impositiva, a través de una resolución general, yo estoy de acuerdo que la resolución general es la vía legítima para crear un régimen de información, pero no para crear un régimen en la cual vos estés modificando la situación de los profesionales a través del secreto. Y esto lo hace que esa resolución sea absolutamente legítima, como vienen proclamando los distintos jueces en el país. Esta lamentablemente es la situación. Quizás diríamos, el objetivo era positivo, pero toda la instrumentación fue negativa. Y al ser toda la instrumentación negativa, estamos quemando prácticamente una institución. Exactamente, sí, realmente sí es lamentable y comparto todo lo que decís, aunque a nosotros nos afecta también, porque el colegio público también actuó
en este sentido, pero no tan directamente como afecta a ustedes en la profesión. Una pregunta que quería hacerte. Vos que has tenido relación con diversos funcionarios en diversas épocas, ¿hubo periodos que estuvo tan mal el sistema digital del organismo? ¿Qué es lo que pasa? Porque por donde lo Mira, escuchás, nosotros hemos tenido contacto con gente, entrevistado gente de Neuquén, de Santa Fe, de Córdoba, y en todos lados te dicen, nosotros tenemos que trabajar a la noche para poder tener acceso y que no se cuelgue la página de la FIP. ¿Qué es lo que pasa? ¿Han calculado mal? ¿Han ingresado demasiadas cosas y el caño, como se dice normalmente, les quedó chico? ¿O eso es un problema interno? Porque ya hay mira, que yo pensar de creo todo, ¿no? que es un problema de política de administración fiscal. Hace unos cuantos años la Argentina era pionero en esta materia y sus sistemas eran realmente reconocidos por todas las administraciones tributarias. Yo he participado en congresos internacionales de administradores tributarios y vos vieras, Jorge, Guillermo, cómo los funcionarios de la administración tributaria de otros países hablaban loa del sistema de la administración de la República Argentina. Lo que pasó fue muy sencillo. Hubo todo un periodo de tiempo en el que se dejó de invertir en hierros y en software. Y esto está muy bueno el haberlo adquirido, pero después tenés que mantenerlo. Y para mantenerlo, ¿sabés qué necesitas, Jorge? Inversión. Con la inversión vos tenés que ir cambiando los equipos, las instalaciones, el software y demás. Todo eso no se hizo y empezó a deteriorarse todo el sistema. Yo te diría que para poder reconstruir todo esto se va a necesitar varios años. Si hoy la administración tributaria dispusiera de un patrimonio para poder solventar todo lo que no hizo hace años, la solución no la vas a tener de un día para el otro, la vas a tener en un par de años. Y en un par de años vamos a tener la situación que vos mencionás, porque en definitiva, con un software, con unos hierros que están realmente en una situación de gran inferioridad, además estás intentando hacerle rendir como si fuera del primer mundo. Entonces eso es lo que termina pasando y todos nosotros que de alguna manera somos usuarios de esos sistemas y lo estamos sufriendo todos los días. Claro, claro, claro. Guillermo. Sí, en realidad voy a hacer una última pregunta a Humberto porque ya le hicimos bastantes. Creo que más allá de que con sus conocimientos podríamos estar toda la tarde hablando, digamos, Tranquilo, sí. y debatiendo sobre la actualidad tributaria argentina. Un poquito, digamos, como reflexión, creo que llegamos a la conclusión de que no hay seguridad jurídica en Argentina y muchas veces, digamos, para que los contribuyentes puedan reclamar sobre sus derechos, tienen que, bueno, recurrir a la instancia judicial. Él bien mencionó, digamos, la cuestión sobre la inflación y el ajuste por inflación, y si bien tenemos el precedente Candy, hoy por hoy los contribuyentes que quieran aplicar el ajuste por inflación igual tienen que ir a la justicia, porque, digamos, igualmente, digamos, la FIP no facilita la tarea a los contribuyentes y los obliga a ir a la justicia en caso de aplicar el mecanismo por inflación. Ahora bien, igual, más allá de estas reflexiones, te hago por ahí una última pregunta y por ahí es más bien sobre una cuestión que es actual y futura, si se quiere, y es cómo por ahí ves a la administración tributaria o a los funcionarios de la administración tributaria respecto, digamos, de la fiscalización de manifestaciones vinculadas con la economía digital. O sea, se habla mucho del Bitcoin, se habla mucho de los smart contracts y demás, pero ¿cómo ves, si querés, el capital humano dentro de la FIP para poder llegar a fiscalizar este tipo de operaciones? Mira, Guillermo, en una oportunidad estaba viajando por Madrid, una ciudad que realmente me encanta, y aproveché esa visita para ir a ver a algunos amigos del Instituto de Estudios Fiscales de España,
que es un organismo que no depende de la Administración Tributaria Española, sino que depende del Ministerio de Hacienda. Me llevaron a recorrer las instalaciones, vi los cursos que realizan, que son realmente espectaculares, y pregunté para quién eran esos cursos. Entonces me dijeron, bueno, estos cursos, algunos son para los funcionarios y otros son para profesionales liberales que hacen el curso, se reciben después de 1 o 2 años, según la profundización que busque, y quedan anotados para el día de mañana cuando la Administración Tributaria requiera personal. Cuando la Administración Tributaria Española requiera personal, ¿sabes dónde van? No a los amigos políticos, no a los conocidos, sino van al cuadro de honor. Y el cuadro de honor lo da el instituto a través de las calificaciones que tenían en ese instituto. Bueno, yo realmente ambiciono que en la Argentina tengamos algo así. La AFIP tiene que volver a ser un organismo profesionalizado. En la AFIP no puede incidir la política. La AFIP ha sido siempre un organismo profesionalizado, con mucho trabajo, con mucha investigación, han salido funcionarios de primera línea de la Administración Tributaria. Había épocas en que aquel que quería saber impuestos, ¿sabés qué tenía que hacer? Ir a la DGI a trabajar, porque era el único lugar, la única escuela donde vos aprendías los impuestos. Qué lejano que quedó todo eso. Entonces, cuando vos hablás de todo lo que es la economía digital, cuando vos hablás de los impuestos futuros, cuando vos hablás del futuro de imposición, donde todos los países están discutiendo estos temas, ¿qué están haciendo los países? Se están profesionalizando, están buscando nuevos marcos, están buscando profesionalizar su institución. La Argentina está muy lejos y yo creo que además de estar muy lejos, ha pegado un retroceso en los últimos años importantísimo. Así que ese me parece que es el camino que tenemos que emprender. Sí, estamos muy lejos de el área de capacitación con Marcelo Ramón Lascano, ¿no es cierto? Que lo tuvimos. Absolutamente. Que lo tuvimos. Exactamente. Exactamente. Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber accedido y por todo lo que dejás cada vez que te hacemos una consulta o estás expresando opinión sobre un tema. Te agradezco mucho haber participado hoy con nosotros y muchos saludos a todos los amigos que están junto contigo. Comunes, y amigas. comunes. Y amigas. Gracias Jorge. Un abrazo, gracias Guillermo. muchas gracias. Claudio, muchísimas gracias a ustedes. Un verdadero placer en poder compartir estas ideas con ustedes, porque bueno, yo creo que hoy se requiere fundamentalmente intercambiar ideas, el diálogo, el confrontar ideas. Me parece que esto es hoy base, que es lo que está faltando en nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya agradecemos a nuestro invitado, agradecemos la nota y vamos a comenzar ya con el temario duro del programa del día de hoy, que comienza con el proyecto de impuesto a las ganancias, el tratamiento de la modificación y de cómo queda el tema en el impuesto para adelante. Jorge. Sí, tenemos la ley de impuesto a las ganancias reformada y voy a ser puntual sobre las modificaciones que se vienen aplicando o se van a aplicar. El mínimo no imponible fue elevado a 150.000 bruto, lo cual se implica unos 124.500 de bolsillo. Ese cálculo es, es indirecto tomado, o sea, como deducción lo han hecho, no han modificado la tabla ni nada por el estilo. Antes estaban grabados los solteros a partir de 74.000 y los casados con 2 hijos menores de 98.000. Eso se elevó así de un saque, trastocando el sistema del impuesto a las ganancias a 150.000 pesos. Y de 150.000 a 173.000, la AFIP va a disponer cómo va a ser la transición para que no haya un salto tan grande en la retención de impuesto a las ganancias, que es lo que va a haber. Ahora, el que gane 174.000 perdió. Que no le aumenten porque va a ganar menos que antes. Esto ha sucedido antes,
se sigue haciendo y realmente no es una cuestión técnica, sino que es una cuestión política. Esto es retroactivo al 1 de enero, no lo van a pagar las empresas, por supuesto, lo tiene que emitir el Estado, que lo va a tratar de recuperar con este impuesto que estábamos hablando con Bertaza recién, que está en el proyecto, en el Parlamento, que es hacer progresiva la tasa que pagan las empresas. No se sabe si va a recuperarse, pero algo van a cobrar. Dan por un lado, se cobra por el otro. Afecta también esto a los jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque tenían una exención de 6 haberes mínimos y ahora lo llevan a 8. Pero, aclaro, exclusivamente aquellos que tengan y vivan de esa jubilación, que no tengan ningún otro tipo de ingreso, menos que paguen bienes personales, sino, y si tienen cualquier otro tipo de ingreso, no les es aplicable los 8 haberes mínimos, sino que se quedan con los 6. Los aguinaldos no están computados acá. El aguinaldo no va a estar computado a los efectos de la retención de impuestos a las ganancias. Se incorporó, no estaba en el proyecto, se incorporó las jubilaciones para los presidentes y vices, que estaban exentas de impuesto a las ganancias y ahora van a pagar impuesto a las ganancias. Esto es un aviso para la Corte. ¿Por qué? Porque los presidentes y vicepresidentes siempre tuvieron el mismo nivel que los miembros de Corte en cuanto a jubilación. Y los miembros de Corte se autoproclamaron que están exentos. Cuando en su momento los quisieron grabar, ellos mismos dijeron, a nosotros no, a nosotros no. Entonces, bueno, no sé lo que pasará si ahora hay una ley que les dice sí, qué es lo que se espera que venga. Se incorporaron dentro de las... Primero se incorporaron horas extras para el sistema de salud, que estaba previsto para fin de año, venían prorrogándose con la pandemia, y ahora se incorporó hasta septiembre la exención, pero incluyendo a los técnicos auxiliares, tanto de maestranza, o sea, limpieza, los que están arreglando caños, los que están en los hospitales llevando la comida, haciendo la comida, etcétera, y no solo los médicos como era hasta ahora. ¿Por qué? Porque no querían hacer horas extras, porque a la 5ª hora extra empezaban a pagar impuestos. Entonces hacían 4. ¿Qué va a terminar pasando esto a fin de año? Va a pasar. A mediados de año posiblemente esto. Después corrigen una injusticia que viene de hace mucho tiempo, no sé por qué nunca se modificó, que es el hijo discapacitado. Le permitían una deducción, pero hasta los 18 años. Después de los 18 años dejaba de ser discapacitado para la ley de impuesto a la ganancia. Y no es así. Seguía siendo discapacitado y así es como lo reconoce la ley, que encima aumentan la deducción de más o menos, llevan a unos 5.000 y algo de pesos por mes, unos 79.000 pesos por año. Después se incorporó también la recolección de basura y los cursos que uno haga para capacitarse. Son cursos que uno está haciendo para perfeccionarse, tanto de ellos como los cursos que hagan para los hijos y las hijas, fuera de lo que es la currícula escolar. Por ejemplo, un curso sobre idioma, que no lo hace en el colegio, sino que lo hace afuera. Y otra cosa que se incorpora importante es concubinos, que pueden hacer la deducción por concubinos con unos 156.000 pesos anuales. Una sola vez, ¿no? Sí, y uno, no los dos, no los dos, no los dos, sea del sexo que sea del sexo. El ajuste se hace anualmente y, como dijo Bertaza recién, no se hace por cuestiones de índices de costo de vida, sino el RIPTE, que sabemos que el RIPTE siempre queda detrás de todo lo que es actualización real. Bueno,
más o menos un vistazo sobre lo que es la reforma. Tiene Bien. muchos puntitos y, como los seguros, tiene letra chica también, que después eventualmente veremos. Yo quiero recordar que nosotros estamos acompañados por www.contuadores.enred.forumjudicialfiscal.juridicofiscal.com.ar, sitio web que acompaña a los profesionales poniendo a su alcance cursos dictados por especialistas, reportes tributarios sobre temas relevantes, guías y cuadros aplicativos orientativos, prácticas impositivas, diálogos tributarios entre destacados entrevistados y especialistas, videos de actualización, trabajo una suscripción única, todo bajo una suscripción única. Último material publicado, exclusiones de monotributos causales, determinantes y liquidación de bienes personales 2020. Repetición de retenciones ingresadas. Nuevo curso disponible, liquidación de ingresos brutos cero en Santa Fe y liquidación de ingresos brutos desde el cero en Córdoba. Estos temas nos acompañan. Guillermo Gerd nos va a hablar un poquito del monotributo, ¿no es cierto? Y el proyecto que fue aprobado. Sí, sí. Antes, por ahí quisiera sumar un poquito a lo que dijo Jorge, el tema de las escalas, pero no de lo que él habló del proyecto de ganancias aprobado, sino del proyecto enviado para modificar ganancias, sociedades y cómo quedaron las nuevas escalas. No sé si se acuerdan que el programa pasado habíamos mencionado que habían las escalas progresivas, estaban un tanto, digamos, bajas, con lo cual, bueno, el proyecto actual que se envió las incrementó, o sea, estarían tributando en un 25% las sociedades por ganancias netas acumuladas hasta 5 millones, de un 30% para las ganancias netas acumuladas de 5 a 20 millones y de 20 millones en adelante 35%. Más, bueno, el 7% que pagarían por la distribución de dividendos. Pero bueno, cerrando ese tema, ahora sí voy a monotributo. ¿Qué monotributo? Si bien se aprobó el jueves pasado conjuntamente con la reforma de ganancias que recién habló Jorge, hay una cuestión que es por ahí la más interesante. No voy a hablar, digamos, del proyecto, porque no hubo demasiados cambios. Digamos, el proyecto se aprobó por unanimidad en Senado, sin cambios de diputados. Pero sí, digamos, lo que me están preguntando es dónde están las escalas, cuáles son las escalas actuales, cuándo empiezan a aplicar. Y la realidad es que todavía no está promulgada la ley. Por ende, hasta tanto no se promulgue y hasta tanto no se reglamente, no vamos a tener escalas. Pero si bien hay algunos medios y blogs especializados, fueron dando una idea de acuerdo, digamos, al proyecto de ley, a cuánto ascenderían estas escalas. Yo te voy a dar un dato, Guillermo. Sí. Yo estuve haciendo cálculos basados en la tabla de Clarín, porque quiero dar la fuente. No hice las otras tablas que vos comentás. Vi una en mi profesional y vi una por ahí más en un sitio de temas tributarios. Sí. Si bien a vos te han aumentado un 35% la capacidad de facturación, te han aumentado más del 50% lo que debes pagar al gobierno. Exacto. O sea que virtualmente con porcentual vas a pagar, estabas pagando en 2,75% de tu facturación, ahora te vas a ir arriba de 3,75, quizás 4% de tu facturación. Digo, desde el punto de vista de la presión fiscal, a mí me aumentaba la presión fiscal. No, pero vos podés facturar más. Sí, pero puedo facturar menos porcentualmente de lo que me van a quitar en plata. Exactamente. Porcentualmente, no en efectivo. Sí, eso es cierto. Porcentualmente es cierto. Estamos hablando de ganancias. Todo lo cambio que ha hecho el gobierno para beneficiarnos, para que nosotros tengamos más derechos y más ingresos, nos ha sacado plata. Los jubilados con la fórmula, el mecanismo de ganancias, el mecanismo del monotributo, la norma para las empresas que por ahora está frenada. Digo, todo termina siendo mayor recaudación fiscal. Sí, el proyecto nuevo con las nuevas escalas que mencioné recién, ¿tiene algún impulso dentro del Congreso? ¿Tenés alguna data vos, Claudio? El tema se paró porque lo frenaron las pymes. Sí, me acuerdo. Básicamente, acá hay que decirlo con nombre y apellido, así como Carlos Heller
fue el del impuesto a la riqueza, fue Carlos Heller que dijo, paren muchachos, porque me vinieron la pyme y van a quemar todo. Claro. Sí, Entonces, de hecho tuvimos una charla con viene el tema, Vallejos. digamos, que el mismo Heller fue el que le habló con Máximo y le dijo, frenemos esto. Y Máximo, como corresponde, dijo, analicen. Y siguió caminando. O sea, está revisando todo para que no terminemos haciendo un aumento de la presión. Algunos hablan de 42 mil millones de pesos, que atomizado entre las empresas. En realidad, cuando empezás a hacer el número grueso, el número fino, bien, no son 42 mil millones, te vas como a 120 mil millones. Terminaba pagando el kiosquero. Le sacás mucha plata a la gente en un bolsillo, en donde hoy no te sobra. Recién me mandaba mensaje una persona y me contaba antes de hacer el programa, que estaba comiendo en un lugar y me dice, Claudio, está en la mitad de las mesas y de las mesas están todos los 3 ocupadas. De los mozos quedaron solamente 2 de 6. Bueno, eso es achicamiento y eso a la larga de ahora tiene efectos macroeconómicos. Sí, no, totalmente. Eso va a la quiebra. Bueno, Sí. redondeamos el tema de mototributo entonces con esto. Sí, podemos decir, digamos, por ahí de dónde va el mínimo, la categoría A, 282.424, y la cuota pasaría a 2.646 para servicios, la misma para bienes, de acuerdo a proyecciones, ¿no? Volvemos de nuevo a lo mismo, no tenemos, digamos, la reglamentación. Y para servicios, que es la categoría H, la más alta, pasamos a 2.353.535 aprox, ¿no? 12.000 pesos, 12.788 la cuota para servicios, y para bienes 10.670, y aproximadamente para, digamos, lo que es... Sí, Claudio. Hay una pregunta que me hicieron el otro día y se la transmito a ustedes. La gente, estas nuevas escalas, ¿van a funcionar desde el momento que sea sancionado o van a ser retroactivos al 1 de enero? No, el 1 de enero, se acuerda con el proyecto. Con lo cual mucha gente que hoy estaría entrando en el IVA, en la categoría más alta, podría verse liberado. Claro, en realidad el proyecto aprobado lo que decía es que para vos mantenerte en monotributo no te tendrías que haber pasado, no tendrías que haber estado pasado al 31 de diciembre más del 25% de la categoría máxima. Eso es lo que dice. No de tu categoría, ojo lo que dijo él, de la categoría máxima, de servicios sí. O de bienes. Bien. Así que eso es un tema, ¿no? ¿Vamos entonces al siguiente tema o algo más, Guillermo? Yo ya estoy. Pasemos al siguiente tema. Entonces, hablemos un poquitito del régimen de información de planificaciones fiscales. Jorge. Sí, el régimen que te lo traté porque quería saber la opinión de Humberto Bertaza. Creo que lo que están recibiendo los contribuyentes y lo que están recibiendo los profesionales de ciencias económicas está mal hecho por parte de la FIP. Por ejemplo, lo que recibe un contribuyente es, señor, usted hemos detectado que está aplicando un convenio de doble imposición internacional. Entonces, díganos cuál es la planificación fiscal que usted realizó por ese convenio de doble imposición internacional. La FIP no te puede decir eso. ¿Te acordás cuando se decía vamos a la pesca con los allanamientos y tiramos la red y algo vamos a pescar? Bueno, eso es lo que están haciendo ahora, tanto para los contribuyentes como para los profesionales que le hacen otro texto similar. Usted está asesorando a empresas que se... No, decime qué empresa, qué tipo de asesoramiento, qué convenio. No se puede contestar, no puede a la FIP actuar así. No puede, es ilegal que la FIP actúe así. Yo creo que como acto administrativo es ilegal, o sea, es un acto administrativo ilegal. Para mí es así y yo creo que lo que tiene que hacer, mi opinión. Pero viola, a ver, perdóneme porque ustedes son los abogados, yo no. ¿No está violando las normas básicas del derecho administrativo? No solo del derecho administrativo, sino también la última reforma de la 11C83, que te establece que cuando vos querés hacer una investigación, tenés que informar quién va a hacer la investigación, por qué va a hacer la investigación, qué orden de intervención vas a tener, porque esto es, ellos lo disfrazan como un sistema de información, pero en realidad lo que te están haciendo es una inspección.
Entonces, es lo mismo que el impuesto a la riqueza, es un impuesto. Y claro, acá pero lo que agarran están, a alguien vaguito y agarra, escribe todo o para alguien sacarte que tiene encima. miedo y le contesta cualquier cosa. Y a partir de cualquier cosa termina cualquier cosa o termina con el quid suspendido. ¿Por qué? Porque contestó cualquier cosa o contestó mal. Y lo mismo los profesionales. Ante una situación así, pida aclaración. Conteste pidiendo aclaración puntual sobre los temas. Contesta, responde, no es que no responde, porque si no te dicen incumplimiento, resistencia pasiva o etcétera. No, yo respondo, acláreme porque no entiendo. Dígame exactamente qué es lo que está usted queriéndome decir que le informe. Punto. Con ¿Y de eso es quién? suficiente. ¿Y de quién? Claro, con eso yo ya me estoy cubriendo como contribuyente y como profesional en ciencias económicas. Vamos a tener problemas de cualquiera de ellos que va a venir con el quid suspendido, como dijo Humberto hace un rato. ¿Por qué? Porque la sanción va a ser en automático de la AFIP. Esta es una lucha que están los 24 consejos profesionales judicializándola por primera vez en la historia junto con el Colegio Público de Abogados. Y esto no Pero lo es... interesante es que no hay todavía ningún fallo de fondo. Sobre el fondo no hay. Sobre el fondo no hay. Se está tomando en su tiempo la justicia federal, reconozcámoslo. Sí. Demasiado. Ya para esto porque es una cuestión de puro derecho. No es no es de hecho y prueba, sino es una cuestión de puro derecho. Así que, advertencia, decimos cómo hay que actuar, qué es lo que se debe hacer, háganlo. Guillermo, vamos con la Suprema Corte, por favor. Sí, bueno, porque en el famoso caso que también estuvimos hablando en varios programas de la Ciudad de Buenos Aires contra la Nación, por el decreto este que le quita un porcentual de coparticipación, finalmente la Corte llamó a las partes a una audiencia para ver de llegar a un acuerdo, que sería el 21, esta audiencia. Vamos a ver qué sucede, digamos. No hay mucho más para decir más allá de esto. No sé pero si vos por ahí tenés recordemos algo. que en todos los casos anteriores ocurrió lo mismo, porque forma parte de lo procesal de la Corte Suprema en casos federales entre estados. Cuando cada vez que hay una empuja entre dos provincias, entre municipios y provincias, o entre provincias y gobierno nacional, lo primero que se hace es llamar a las partes a que dialoguen, bajo el amparo de la Corte. A ver si trae una propuesta, si hay una forma de acercar las partes. Luego, al no existir voluntad de una de las partes, por ejemplo, o no alcanzarse un acuerdo, ahí se va a un fallo. Lo que está tratando la Corte, ya lo hizo con San Luis, la hizo con Santa Fe, lo hizo con Córdoba, lo hizo con La Pampa, si no me equivoco, lo hizo con el caso del río Atuel. Mendoza, La Pampa, exacto. Fue antes de tener que determinar, donde en el fondo queda expuesta políticamente la Corte, junta a las partes para que ellos se rompan la cabeza entre ellos adentro de un cuarto. Y una vez que lo do, ahí la Corte dice, bueno muchachos, yo lo junté para que ustedes se pusieran de acuerdo. No, bueno, ahora manu militar y yo decido esto. Sí, claro. Aguantan lo que yo decido. Claro, o sea, cállense, ¿viste? Yo les di la oportunidad política y legal. No llegaron a un acuerdo, no hay ningún problema. Resuelvo. Y políticamente no hay acuerdo, ¿no? Con Claudio. Hay una negociación por debajo donde está interviniendo el presidente. Habría una desgravación en la recorrección de residuos. La gente va a decir, está loco Charutini, si estoy loco, pero no por esto. Es tanto el volumen de lo que paga el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por recorrección de residuos, que si le quitan el IVA, casi recupera la mitad de la plata que le sacaron. Más algún otro toquecito que se pueda hacer, no le va a devolver el cash, pero le evita erogación. Por ejemplo, firmado y acordado que le den los dólares para poder pagar los vencimientos de deuda. Porque el Banco Central está amenazando no darle un pago muy importante que tiene este año en la ciudad de Buenos Aires. La podría obligar a caer en default y tener que renegociar su deuda.
Y obviamente la reta no quiere eso, entonces, ¿cómo negociamos? De esta forma. Autorizar, firmame que vas a dar los dólares, el día y la hora que corresponde, los montos de dólares, la fecha que hay que hacerlo, y con eso vamos a ir tirando. Y quizás algún aportecito más con vacunas y cosas por el estilo. Por ejemplo, las vacunas pueden estar en el medio de la negociación. Sí. Porque el gobierno cometió un error muy grave al habilitar a las provincias y a los municipios y a los privados a que compren vacunas. ¿Qué pasa si aparece alguien con 3 millones de vacunas? El gobierno no consigue y consigue otro. Sin darse cuenta, por hacérselo pues se fueron de pico y terminaron cometiendo un error político. Digo, en el medio puede estar eso. Lo que pasa es que en algunos momentos las cosas, los arreglos pueden llegar a ser extrajudiciales, aunque impacten en lo judicial. Claro. Punto. Jorge, vamos con la comunicación del Banco Central A7260 sobre el legajo único financiero y económico para las pymes. Sí, eso es algo que se viene trabajando o se viene hablando en el Banco Central desde hace mucho tiempo, muchos años. ¿Qué es lo que se pretendía hacer originalmente? Crear una base de datos de todos los que tengan actividad económica, que el Banco Central la maneje y la ponga a disposición de los bancos y las entidades financieras, donde el Banco Central tiene toda la actividad de de aquellos que hagan cualquier actividad económica, tengan cuenta corriente, no tengan cuenta corriente, importen, exporten, no importa. Esté todo reunido en uno. La resolución esta lo que hace es esto, mostrarlo distinto, como un legajo para pymes, con lo cual le facilitaría a las pymes el acceso a los créditos. ¿Por qué? Porque los bancos accederían directamente a ese legajo que estaría a disposición de los bancos, y las pymes tendrían por lo menos un respaldo de su actividad, buena, mala, regular o lo que sea, y de qué es lo que tiene y cómo actúa y cuánto factura y cuánto no factura, etcétera, etcétera. Hay un tema acá y por eso lo estamos tratando. En el supuesto original eran actividades donde no entraban las información de la FIP. Acá entra la información de la FIP. Y acá estamos lindando el borde del secreto fiscal. Que una cosa es tener cualquier empresa de datos económicos que te pueda brindar, eliminarla y poner al Banco Central en esa misma empresa, haciéndome la misma función que tener los datos de la FIP. Es distinto. Vamos a ver hasta dónde llega esto y hay que mirarlo atentamente cómo se instrumenta y cómo lo incorpora. Porque lo que es información fiscal es secreto fiscal. Impuesto COVID en Pilar. Seguro que vas a hablar de vos, Guillermo. Sí, en realidad es una tasa COVID que está incluida en la ordenanza fiscal. Bueno, igual, Claudio, digamos, ahora cuando analicemos a ver cuál es el servicio específico, vamos a llegar a la cuenta de que en definitiva es un impuesto. Así que la ordenanza fiscal 2021 incorporó, digamos, esta tasa COVID-19, digamos, del gobierno de Federico Achaval, la incluyó en la última ordenanza y puntualmente, digamos, exige esta tasa como contraprestación por ciertos servicios municipales, como por ejemplo los testeos, exámenes, tratamientos médicos, controles de síntomas a la población, bueno, el cuidado de la salud psíquica, de atención, de problemas sociales derivados, que este es un tema, ¿no? Digamos, el tema de la salud mental. Cuidado de la salud psíquica. Ajá. O sea, van a contratar 174.300 psicólogos. Y si tendríamos que dar un servicio específico e individualizado, y bueno. Claro. Con un call center va a ser. Yo entiendo, a ver,
Más allá de que en Pilar me han contado que no había hace 3 semanas ninguna forma de hacerte un testeo, te ponen una tasa por gasto que va por arriba de lo que es el COVID-19. Yo, si una persona fue afectada con COVID-19 y tiene un problema psicológico, lo lamento mucho que vaya a terapia o vaya a un servicio público de terapia, pero no crear más gastos contratando más gente para un servicio que no lo vas a dar, porque en el fondo esto es para tener guita para la campaña. No es para mejorar la atención del COVID, porque vos, Municipalidad de Pilar, tenés la Austral. Y yo sé muy bien que la municipalidad, cuando viene alguien pobre y a ellos les interesa, lo llaman al Austral y lo meten adentro del Austral. Entonces es un gran show de hipocresía. Bueno, hay otros servicios más que también están incluidos, aparte del tema de la salud psíquica, también son bastante cuestionables, como en teoría el vallado de calle, paseos públicos, refugios, plazas, bancos y demás espacios para circulación y para el cumplimiento de los protocolos. O sea, eso también está dentro de ¿Cuánto los es la servicios. tasa? ¿Tenés idea? Está más o menos en 2,50. En realidad los contribuyentes de estas tasas van a ser, digamos, los mismos contribuyentes que son para los servicios generales, que básicamente son los de alumbrado, barrido, limpieza, y básicamente aquellos que son titulares registrales de un inmueble dentro del Pilar van a ser los que van a estar alcanzados. ¿2,5 por arriba del coste del valor de tu propiedad fiscal? En realidad es un monto mensual, 250 pesos mensuales en teoría, oscila más o menos, está estimado en eso, un promedio, digamos. Todos los meses, ¿no? Digamos, todos los meses recaudándote 250 pesos por tasa COVID. Como te dije, digamos, los contribuyentes van a ser los mismos que los por servicios generales, que son, bueno, los titulares de dominio de los inmuebles, los usufructuarios de los inmuebles, los poseedores de inmuebles, básicamente todos aquellos que también se les exige la tasa por servicios municipales, ¿no? Como alumbrado, barrida, limpieza. Yo sé que alguno va a aparecer y decir, son 250 pesos para gente rica. Y digo, está bien, yo estoy de acuerdo que 250 pesos por ahí no impacten como dinero. Primero, no sé si va a ser 250. Esperemos a ver la boleta. Y segundo, lo que digo es, hay un presupuesto de salud pública. Entonces, si vas a aumentar la presión fiscal, es una locura poner un presupuesto en el presupuesto, o no creías que no iba a haber pandemia este año. En fin. Bueno, en realidad creo que lo cuestionable, Claudio, también es la cuestión del servicio, porque todo esto también desnaturaliza por ahí a lo que es a la especie tributaria tasa, ¿no? Que exige, digamos, para el pago de una tasa la contraprestación de un servicio. Acá es todo potencial, ¿no? Porque en definitiva va a haber muchos, digamos, alcanzados por este tributo, le va a venir, como vos bien decís, en la boleta, que en realidad por ahí no va a usufructuar ninguno de estos servicios así potenciales que está en teoría dando al municipio. Entonces, con lo cual, ¿hasta dónde, digamos, es una tasa? Obviamente, va más allá de si son 250 pesos o 10 pesos. Creo que por ahí es si corresponde o no pagarlo, pero bueno. Don Jorge, nos estamos empezando a despedir con un fallo. Sí, es una de las primeras causas relacionadas con el impuesto país. El impuesto país es un impuesto nuevo aplicado por este gobierno en diciembre del año 2019. Ya estaba pillando el año. ¿Qué es lo que se estableció? Un 30%, ¿no es cierto? Sobre todo lo que era intercambio de divisas. Por ejemplo, lo que yo gasto en el exterior con la tarjeta de crédito de acá. Me aplican un 30%. Yo compro una computadora afuera, me viene, bueno, cuando voy a pagar con la tarjeta de crédito, lo pongo como ejemplo, ¿no? Ahí me aplican el impuesto país. Este señor tenía 2 hijas y las 2 fueron diagnosticadas con, lo leo, leucodistrofia metacromática. Una de ellas falleció en el 2015 y la segunda, que tenía esta enfermedad, fue aceptada y seleccionada
por el Children's Hospital de Pittsburgh, que hizo un convenio con el Hospital de Clínicas de Porto Alegre para hacer un tratamiento experimental donde podría ayudarla a recuperarse y que no se produzca un agravamiento en la enfermedad. La familia no tenía medios. Abrió una cuenta en el Banco Nación y con donaciones y la ayuda del propio hospital brasilero fue allá y paga con la tarjeta de débito que tiene, acá, con el Banco Nación donde tiene las donaciones. Y a ese Banco Nación le están haciendo la retención por impuesto país. Cuando la devuelva, porque tiene excepciones, la ley que crea el impuesto país tiene excepciones. Para casos de vulnerabilidad, cuando entorpece terapias, etcétera, lo pone así muy generalmente, o como una generalidad. La ley que crea y la reglamentación de la resolución 4815, 4815. Pero el tema es que en vez de esperar la devolución por parte del organismo fiscal, que tendría que haber sido inmediata en un caso así, Claro. lo que tuvo que hacer fue una acción de amparo. Y el Juzgado Federal de Azul le hizo lugar a la acción de amparo simplemente por el hecho, está encuadrado dentro de los presupuestos de excepción de la propia norma y no puede demorarse y en hacerle retenciones a alguien que está en una situación de vulnerabilidad extrema. Volvemos a la vulnerabilidad en materia tributaria, que hasta ahora no se había usado y se usó en el caso García. Recuerdo, jubilaciones. Ahí es donde se empieza la Corte a utilizar esta palabrita milagrosa que es la vulnerabilidad tanto de un grupo como de una familia, en este caso, como de una persona individual en el caso de García. Entonces, prestemos atención, primer caso acá, que le ordena no hacerle las retenciones y devolverle las retenciones que le había hecho, la lógica, pero la maquinaria burocrática de la AFIP impide la lógica. Eso siempre fue, no es una cuestión de hoy, siempre existió esto. Es un precedente importante, vuelvo a decir, por ser el primero en el impuesto país y por ser fundamentalmente, nuevamente utilizada la vulnerabilidad, que de ahora en adelante hay que tenerlo muy presente en materia de tributaria. Doctor Jorge Haddad, estupendo, muchas gracias. Guillermo Guert, muchísimas gracias también a usted. Los dos creo que han tenido un programa excepcional en el día de hoy. Mis felicitaciones. Nos estamos despidiendo, salvo que le quede algún tipo de apunte a alguno de ustedes, pero creo que hemos gastado la lista. Así que gracias a ambos. Max y Lagorio, muchísimas gracias por todo lo hecho técnicamente. Aquí está finalizando Sin Saco Fiscal. Nos encontramos con el doctor Jorge Haddad el próximo día domingo en Sin Saco y Sin Corbata. Con Guillermo Guert y doctor Haddad nos encontramos el próximo día martes. Pero recuerde que mañana, miércoles, nos va a poder encontrar en Sin Saco Energía con Fernando Meiter y Guillermo Carril. El jueves con Sin Saco Política con la señora Clara Cagliarini y Pablo Olivera da Silva. Y el día lunes con Sin Saco Tech and Biz con Marcelo García Sellá, con Pablo Cavalieri, con Patricio Cavalieri y con Fernanda. Me tengo que acordar los nombres del equipo. Porque tiene Marcelo García. Fernanda García Arroyo. Pues yo la tuve como productora con otro nombre. Después se casó y ahora tiene un nuevo apellido. Por eso, García Arroyo. Mil disculpas a ella. Con lo cual, tiene toda la semana para poder ver los programas del grupo Sin Saco. Gracias a todos. Tengan ustedes muy buena jornada.